Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el ejercicio de Lección Divina para hoy, viernes 29 de abril. Hoy celebramos la memoria de una de las grandes místicas de la Iglesia, doctora de la Iglesia, por supuesto, Santa Catalina de Siena. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer hoy la primera parte del capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. A partir de hoy y toda la próxima semana vamos a leer, la liturgia nos invita a leer y a meditar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el que llamamos el discurso del pan de vida, que empieza los primeros versículos con el signo de la multiplicación de los panes y los peces. Recordemos que en el Evangelio de Juan hay 6 signos. Cada uno de estos signos sirven como forma o como medio para revelar la identidad de Jesús como Mesías. Esos 6 signos son: el primero es la manifestación de Jesús en las bodas de Caná, el milagro del vino. Después la curación del hijo del funcionario real. Después tenemos la curación en la piscina de Betesda. Después tenemos este signo, la multiplicación de los panes. Después tenemos la sanación del ciego de nacimiento. Después, finalmente, la resurrección de Lázaro. Como les decía, cada signo sirve para revelar algo de la identidad de Jesús, pero también revela algo sobre la salvación, un tema que es tan importante en el Evangelio de Juan. Este milagro, este signo, como le gusta más bien llamarlo al Evangelio de Juan, este signo tiene un significado especial para nosotros por el contexto eucarístico o el marco eucarístico. Vemos que Jesús está como casi que celebrando una Eucaristía, ¿sí? Parte el pan, da gracias, parte el pan y lo reparte, ¿sí? Pero como este es el primero de 5 episodios que vamos a tener la próxima semana en el ejercicio de Lección Divina, yo solamente quiero, como los discípulos hicieron, recoger algunos elementos en nuestras canastas para que tengamos una mejor comprensión del discurso que Jesús va a dar. Quiero señalar como algunos elementos de la narración en el día de hoy. El primero es que Jesús está seguido por una gran multitud porque han visto los signos que Él ha realizado en los enfermos, ¿sí? Jesús atrae
hacia sí mismo los enfermos, los necesitados, los rechazados, todos aquellos que están sufriendo. Y esto es importante porque nos lleva al segundo elemento, y es que Jesús actúa como el buen pastor. Le dice a los discípulos, dígale a la gente que se recline. Y el evangelista dice que había allí un gran prado donde la gente se pudiera reclinar, que había mucho espacio donde la gente se podía reclinar. La imagen nos habla precisamente del buen pastor que cuida su rebaño. Jesús no es simplemente un maestro de la sabiduría. Jesús no es un iluminado. Jesús no es simplemente un rabino que enseña una doctrina, un catecismo. No es un maestro de la ley como cualquier otro. Jesús es el buen pastor que se preocupa por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están sufriendo, y hace algo por ellos. Ese es otro elemento importante. El tercero es que el trasfondo de este signo es la celebración de la Pascua judía. Y recordemos, los judíos celebraron hace poco su Pascua judía, nosotros celebramos la Pascua cristiana, pero recordemos que la celebración de la Pascua judía es la memoria y la acción de gracias por el regalo de la libertad y por la provisión del alimento que Dios le dio a Israel en su travesía por el desierto. Dios que provee alimento. Muy bien. Otro elemento importante, dos cosas que dice en esta narración que a mí me parece muy bella, dos elementos pequeñitos. Y uno es que de los 5 panes y 2 peces se alimentan a más de 5,000 personas y se recogen 12 canastas de las sobras, ¿sí? Y otro detalle es que Jesús pide a sus discípulos que le den lo que tienen, ¿sí? Jesús no actúa como el llanero solitario que hace todo él solo, sino que envuelve a sus discípulos en el signo. Los discípulos proveen lo poco y Jesús provee el resto, lo mucho que se necesita para multiplicar. ¿Qué es 5 panes y 2 peces? Pregunta Felipe. Ni siquiera con el salario de... yo no sé de cuánto, dice Felipe, con un salario muy grande se puede alimentar a toda esta gente. Pero Jesús les dice, tráiganlo, démenlo. Y de lo poco que ellos tienen, entonces Jesús hace lo mucho. Bueno, la próxima semana vamos a reflexionar, como les decía, en este largo discurso. Solamente quería entregarles unos elementos para que vayamos como masticándolos, ¿sí? Para que nos degustemos en este capítulo 6 que es tan bello, tan profundo, para que contemplemos nuevamente esta escena y veamos aquí la imagen, una primera imagen de Jesús el buen pastor que cuida de su rebaño, que cuida de aquellos que están en necesidad, para que contemplemos a Jesús, pan de vida. Y como hoy celebramos la memoria de esta bellísima, mística doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, vamos a orar con un bello poema que ella escribe a Jesús, Eucaristía, al pan de vida. Oremos. Tú eres el infinito y supremo bien, bondad sobre toda bondad, bondad que es gozo incomprensible, inestimable, belleza que excede toda belleza.
sabiduría que sobrepasa toda sabiduría, porque tú eres la sabiduría misma. Comida de ángeles, dándote a ti mismo en el fuego de amor por los hombres. Tú eres el vestido que cubre nuestra desnudez. Tú nos alimentas con tu dulzura, hambrientos como somos, porque tú eres toda dulzura sin ninguna amargura. Vísteme, oh eterna Trinidad, vísteme de ti misma para que pueda pasar esta vida mortal en obediencia y a la luz de esta santa fe en la cual has embriagado mi alma. Amén. Qué bella Santa Catalina de Siena. Un abracito para todos, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con el ejercicio de Lección Divina, nuestro cafecito. Salud. Chao, chao.